Campos de conductores cargados. Hemos terminado los ejemplos con los que queríamos cubrir las situaciones en que la distribución de carga se conoce desde un principio. Han sido problemas sin complicaciones serias, en los que a lo sumo intervenía alguna integración. Veamos ahora un tipo enteramente nuevo de problemas: la determinación de los campos cerca de los conductores. Supongamos que tenemos una situación en la que se coloca una carga Q sobre un conductor arbitrario. Queremos poder decir exactamente dónde están las cargas. Se diseminarán de alguna manera sobre la superficie. ¿Cómo podríamos saber cómo se han distribuido las cargas sobre la superficie? Se deberán distribuir de modo que el potencial de la superficie sea constante. Si la superficie no fuera una equipotencial, habría un campo eléctrico dentro del conductor y las cargas se moverían hasta obtener cero. El problema general de este tipo se puede resolver de la siguiente manera. Hacemos una conjetura sobre la distribución y calculamos el potencial. Si el potencial es constante en todos los puntos de la superficie, el problema está terminado. Si la superficie no es equipotencial, hemos usado una distribución de carga que no servía y tenemos que hacer otra conjetura, la esperanza de que sea mejor. Esto puede seguir indefinidamente a no ser que seamos perspicaces en las conjeturas sucesivas. La cuestión de cómo estimar la distribución es matemáticamente difícil. Por supuesto que la naturaleza tiene tiempo de hacerlo. Las cargas andan al tira y afloja hasta que se equilibren. Sin embargo, cuando tratamos de resolver el problema, nos lleva tanto tiempo hacer cada prueba que el método es muy aburrido. Con un grupo arbitrario de conductores y cargas, el problema puede ser muy complicado y, en general, no se puede resolver sin métodos numéricos bastante elaborados. En nuestros días, esos cálculos numéricos se preparan para una computadora que hace el trabajo que por nosotros una vez que le indiquemos cómo proceder. Por otra parte, hay montones de pequeños casos prácticos donde sería bueno poder encontrar la respuesta en un método más directo, sin tener que escribir un programa para una computadora. Afortunadamente hay una cantidad de casos donde se puede obtener la respuesta exprimiéndola de la naturaleza por medio de algún ardid. El primer ardid que describiremos implica hacer uso de las soluciones que ya hemos obtenido para situaciones en que las cargas tienen posiciones especificadas. El método de las imágenes. Hemos resuelto, por ejemplo, en el campo de dos cargas puntuales, la figura 6-8. Muestra algunas de las líneas de campo y superficies potenciales que obtuvimos con los cálculos del capítulo 5. Consideremos ahora la superficie potencial marcada con A. Supongan que tomáramos una hoja fina de metal y le diéramos la forma de esta superficie. Si la colocamos exactamente sobre la superficie y ajustamos su potencial al valor apropiado, nadie se daría cuenta nunca de que porque nada cambiaría. Está allí porque nada cambiaría. Son líneas de campo y equipotenciales de dos cargas puntuales. Pero observen, realmente hemos resuelto un problema nuevo. Tenemos una situación en la que la superficie de un conductor curvado y a un potencial determinado se coloca cerca de una carga puntual. Si la hoja de metal que colocamos en la superficie equipotencial llega a cerrarse sobre sí mismo, o en la práctica si se aleja lo suficiente, tendremos el tipo de situación que consideramos en la sección 5.10, en la que nuestro espacio está dividido en dos regiones, una dentro y una fuera de un cascarón conductor cerrado. Encontramos así que los campos en las dos regiones son completamente independientes uno de otro. Así pues tendríamos los mismos campos fuera de nuestro conductor curvo. Haya lo que haya dentro. Hasta podríamos rellenarlo con material conductor.
En consecuencia, hemos encontrado los campos para la disposición de la figura 6-9. En el espacio exterior, el conductor, el campo es exactamente como el de dos cargas puntuales, como la figura 6-8. Dentro del conductor es 0, además como debe ser. El campo eléctrico inmediatamente fuera del conductor es normal a la superficie. Por lo tanto, podemos calcular los campos de una figura 6-9 calculando el campo debido a Q y a una carga puntual imaginaria menos Q en un punto apropiado. La carga puntual que imaginamos que existe detrás de la superficie conductora se llama carga imagen. En los libros se pueden encontrar largas listas de soluciones para conductores de forma hiperbólica y otras de apariencia complicada, y se preguntarán, ¿cómo resolvió alguien alguna vez estas formas terribles? Fueron resueltos trabajando al revés. Alguien resolvió un problema simple con cargas dadas. Luego vio que una de las superficies equipotenciales aparecía como una forma nueva. Escribió un trabajo en el que señalaba que el campo de esa forma particular se podía describir de cierta manera. El campo fuera de un conductor con la forma de la equipotencial A de la figura 6-8. La carga puntual cerca de un plano conductor. La aplicación más simple de este método es hacer uso de la superficie equipotencial plana B de la figura 6-8. Con ella podemos resolver el problema de una carga frente a una hoja conductora. Simplemente suprimimos a la mitad izquierda de la figura 6-10 muestra las líneas de campo de nuestra solución. Observen que el plano, como está a mitad de camino entre las dos cargas, tiene potencial cero. Hemos resuelto el problema de una carga positiva cerca de una hoja conductora a tierra. Hemos encontrado el campo total, pero ¿y cuáles son las cargas reales que lo originan? Hay, además de nuestra carga puntual positiva, cargas negativas inducidas sobre la hoja conductora, las cuales han sido atraídas por la carga positiva, desde muy lejos. Supongan ahora que por alguna razón técnica o por curiosidad querrían saber cómo están distribuidas las cargas negativas sobre la superficie. Pueden hallar la densidad superficial de carga usando el resultado que obtuvimos en la sección 5-6 con el método de Gauss. El componente normal del campo eléctrico inmediatamente fue el conductor es igual a la densidad de carga superficial delta dividida por epsilon 0. Podemos hallar la densidad de carga en cualquier punto de la superficie trabajando hacia atrás a partir de la componente normal del campo eléctrico en la superficie. Lo sabemos porque conocemos el campo en todo punto. Considérese un punto de la superficie a una distancia p, la distancia ρ del punto directamente enfrente de la carga positiva. En este punto el campo eléctrico es normal a la superficie y se dirige hacia ella. La componente del campo de la carga puntual positiva normal a la superficie es el campo n positivo es igual a menos 1 sobre 4pi por epsilon 0 por a por q dividido al cuadrado más ρ al cuadrado elevado a la 3 media. A esta debemos agregar el campo eléctrico producido por la carga imagen negativa. Eso duplica simplemente la componente normal y compensa todas las otras. De modo que la densidad de carga ρ en cualquier punto de la superficie es ρ de es epsilon 0 por el campo elevado en ρ menos 2 por a por q dividido 4pi entre paréntesis al cuadrado más ρ al cuadrado a la 3 medias. Placa conductora, carga imagen. El campo de una carga cerca de una superficie plana conductora hallado por el medio del método de imágenes. Una verificación interesante de nuestro resultado es integrar sobre toda la superficie. Encontramos que la carga total inducida es menos Q, como tiene que ser. Otra pregunta más, ¿hay alguna fuerza sobre la carga puntual? Sí, porque hay una atracción de la superficie negativa, una atracción de la carga superficial negativa inducida sobre la placa.
Ahora que sabemos cuáles son las cargas superficiales, podríamos calcular la fuerza sobre nuestra carga puntual positiva por medio de una integral. Pero también sabemos que la fuerza que actúa sobre la carga positiva es exactamente igual a la que se tendría con la carga de imagen negativa en vez de la placa. ¿Por qué los campos a su alrededor son iguales en ambos casos? La carga puntual experimenta una fuerza hacia la placa cuyo módulo es, la fuerza es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0 por la carga al cuadrado dividido en 2 por a al cuadrado. Hemos encontrado la fuerza mucho más fácilmente que integrando sobre todas las cargas negativas. La carga puntual cerca de una esfera conductora. ¿Qué otras superficies además del plano tienen una solución simple? La que sigue en dificultad es una esfera. Hallemos los campos alrededor de una esfera metálica, cerca de la cual hay una carga puntual Q. Como muestra la figura 6-11. Ahora bien, busquemos una situación física simple que dé a una esfera como superficie equipotencial. Si buscamos entre los problemas que ya han sido resueltos, encontramos que alguien notó que el campo de dos cargas puntuales desiguales tiene una equipotencial que es una esfera. Entonces, si elegimos la ubicación de una carga imagen y tomamos la imagen justa de carga, puede que logremos hacer que la superficie equipotencial se ajuste a nuestra esfera. Por cierto, que se puede hacer con la siguiente prescripción. La carga puntual Q induce cargas sobre una esfera conductora a tierra cuyos campos son los que de una carga imagen. Q ubicada en el punto que se muestra en la figura. Supongan que quieren que la superficie equipotencial sea una esfera de radio A, con su centro a una distancia b de la carga Q. Pongan una carga imagen de valor Q', Q ítem, es igual a menos Q por A sobre B, en la línea de la carga del centro de la esfera a una distancia A sobre 2 sobre B. A a la 2 sobre B. Y el centro la esfera estará a potencial 0. La razón matemática proviene de que una de las esferas es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a dos puntos tienen una razón constante. Refiriéndonos a la figura 6-11, el potencial en P debido a Q y Q' es proporcional a Q sobre R1 más Q' sobre R2. Por lo tanto, el potencial será 0 en todos los puntos para los cuales Q' sobre R2 sea igual a menos Q sobre R1. O R2 sobre R1 es igual a menos Q' sobre Q. Si colocamos Q' a una distancia A sobre 2 sobre B, en el centro el cociente de R2 sobre R1 tiene el valor constante A sobre B. Luego Q' sobre Q es igual a menos A sobre B. La esfera es una equipotencial, su potencial es de hecho 0. ¿Qué ocurre si estamos interesados en una esfera que no esté a potencial 0? Sería así únicamente si sucediera que su carga total fuera accidentalmente Q'. Por supuesto que si está a tierra, las cargas inducidas en ella tendrían que tener exactamente ese valor, pero ¿y si está aislada y no le hemos puesto ninguna carga? O si sabemos que se le ha puesto una carga Q, o simplemente si se la ha dado un potencial distinto de 0, todas. Todas estas preguntas se contestan fácilmente. Siempre podemos agregar una carga puntual Q'' en el centro de la esfera. La esfera sigue siendo una equipotencial por superposición. Solo cambia el valor del potencial. Por ejemplo, si tenemos una esfera conductora inicial descargada y aislada de cualquier otra cosa y le acercamos la carga puntual positiva Q, la carga total de la esfera seguirá siendo 0. La solución se encuentra usando una carga imagen Q' como antes, pero agregando además una carga Q'' en el centro de la esfera, eligiendo entonces Q' es igual a menos Q' es igual a sobre B por Q. En todo punto exterior a la esfera, los campos están dados por las superposiciones de los campos de Q', Q' y Q'. Entonces el problema está resuelto.
Podemos ver ahora que habrá una fuerza de atracción entre la esfera y la carga puntual Q. No es cero, aunque no haya carga sobre la esfera neutra. ¿De dónde proviene la atracción? Cuando acercan una carga positiva a una esfera conductora, la carga positiva atrae cargas negativas hacia el lado más cercano a ella y deja cargas positivas sobre la superficie más alejada. La atracción de las cargas negativas excede la repulsión de las cargas positivas. Hay una atracción resultante. Podemos hallar cuánto vale la atracción calculando la fuerza que se ejerce sobre Q en el campo producido por Q y Q''. La fuerza total es la suma de la fuerza atractiva entre Q y una carga Q', que es igual a menos A sobre B por Q, a una distancia B menos A al cuadrado sobre B. La fuerza repulsiva entre Q y una carga Q'' es igual a sobre B por Q, a una distancia B. Aunque cuando eran niños se entretenían con la lata de polvo de hornear que tiene su etiqueta la figura de una lata de polvo de hornear que tiene su etiqueta la figura de una lata de polvo de hornear que tiene, puede que se interesen en el siguiente problema. Dos esferas iguales, una con una carga total más Q y otra con una carga total menos Q. Se colocan a una cierta distancia una de otra. ¿Cuál es la fuerza entre ambas? El problema se puede resolver con un número infinito de imágenes. Primero cada esfera con una carga en su centro. Estas cargas tendrán cargas imágenes en la otra esfera. Las cargas imagen tendrán imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. La solución es como la figura de la lata de polvo de hornear y converge bien rápidamente.